ser yo. Finales de los 90. Trabajo en una zona muy rural de Rusia, como una especie de guardabosques, conservador de la vida salvaje. En Rusia no tenemos las mismas normas y protocolos estrictos que algunos de vosotros. Más o menos solo conducimos AVs y reprendemos a los cazadores furtivos, mientras garantizamos la seguridad de la población de ciervos y mierdas por el estilo. Trabajé en una zona rural, rodeada de bosques y zonas agrestes. Solo tenía un colega, al que llamaremos Pietr, es corto y fácil de recordar. Pietr era el típico ruso loco de remate, que elaboraba su propio vodka y fumaba como una chimenea. Fue mi mejor amigo durante varios años, y siempre me cubrió las espaldas, sin importar lo que nos encontráramos en el bosque. El trabajo tenía un sueldo de mierda, pero venía con un montón de ventajas, que hacían que valiera la pena. No teníamos jefe, y básicamente podíamos ir de acampada, emborracharnos y llamarlo excursión. Admito que una o dos veces robamos el dinero a cazadores inocentes, alegando que cazaban furtivamente. Éramos corruptos de cojones, pero aún así conseguimos hacer algunas detenciones decentes y meter entre rejas a algunos cazadores furtivos de verdad. Pero a veces recibíamos llamadas que nos obligaban a trabajar duro. Si la gente veía animales enfermos, teníamos que salir y asegurarnos de que no se propagaban. Si un animal mostraba un comportamiento agresivo que pudiera poner en peligro a los lugareños, teníamos que asegurarnos de que fuera sacrificado. Teníamos amigos en el veterinario local que tomaban muestras de sangre si sospechábamos que había rabia u otra enfermedad. Un día, Pietr y yo recibimos una llamada de unos lugareños muy asustados. Nos dijeron que unos chicos habían salido de casa hacía un par de días, pero ninguno había regresado. Creían que los habían matado osos o lobos. Grandioso, ahora tenemos que aventurarnos en la naturaleza en busca de algunos carnívoros potencialmente agresivos. Nos indican una dirección general, y salimos en nuestros AVs. Conducimos por la zona durante unas 3 horas, cuando encontramos un campamento abandonado. Era evidente que el campamento había sido destrozado por algo, probablemente un oso. Por lo que parecía, los chicos habían abandonado el campamento a toda prisa, sin traer sus rifles. Desde entonces fuimos a pie, con nuestras armas desenfundadas, por si acaso. Encontramos el primer cadáver a pocos metros de su campamento. Estaba tumbado boca abajo, con varias heridas profundas en la espalda. Lo que nos sorprendió fue que eran heridas punzantes profundas, que nunca habíamos visto en un ataque de oso o lobo. Había un camino claro, que indicaba por dónde habían huido los otros chicos. Encontramos 2 niños en la misma área, ambos muertos con heridas similares. Uno de ellos estaba prácticamente destripado. Pietr estaba visiblemente conmocionado por esta escena, y no paraba de mover la cabeza con incredulidad. Según los lugareños, se suponía que había 4 chicos aquí, así que todavía nos faltaba uno. Nos cagamos en los pantalones tácticamente, cuando oímos algo crujiendo a través de la maleza hacia nosotros. Apuntamos a la conmoción y esperamos a que se revelara antes de disparar. Casi se me cae el rifle cuando salió de entre los densos arbustos. Era un ciervo rojo, con los restos destrozados del cuarto chico clavados en su cornamenta. Le costaba mantener el equilibrio bajo el peso del chico, pero seguía bramando agresivamente, como si estuviera a punto de cargar contra nosotros. Pietr fue el primero en salir del shock, y comenzó a encender la maldita cosa. Después de una inspección, nos dimos cuenta de que sus cuernos estaban desgastados y rotos. Había puesto una cantidad excesiva de fuerza detrás de cada una de sus cargas, rompiendo sus cuernos en los pobres chicos. La razón por la que el cuarto chico estaba atascado en la cornamenta, era porque la maldita cosa prácticamente le había desgarrado la caja torácica. No pudimos separar al niño de la cornamenta, así que tuvimos que llevarnos la cabeza. Fue uno de los viajes de vuelta a casa más jodidos, con la carga de varios cadáveres atados a la parte trasera de nuestros AVs. Las autoridades locales se enfadaron mucho con nosotros porque habíamos sacado los cuerpos de una posible escena del crimen, pero nos dejaron tranquilos porque el asesino estaba literalmente incrustado en una de las víctimas. Ver a los desconsolados padres de estos chicos todavía me atormenta. Esa noche salí con Pietr, sobre todo porque aún estaba asustado. Esa mierda no era natural, dijo en un momento. Los ciervos pueden ser agresivos y defenderse de los depredadores, sí. Pero este cabrón cazó a esos chicos y los mató a todos.
Ellos no hacen esa mierda. Esa fue la primera vez que vislumbré la mierda espeluznante que pasa ahí fuera. En los años siguientes vi algunas mierdas profundamente locas, que solo Pietro y yo conocemos. Compartiré las historias con vosotros, y espero que me creáis y entendáis por qué me cago de miedo cada vez que veo un ciervo. Alrededor de 1 o 2 veces al mes, teníamos que hacer excursiones por la naturaleza para buscar señales de cazadores furtivos, animales enfermos y otras cosas por el estilo. Una vez decidimos ir a una zona bastante apartada, porque había rumores de posible caza furtiva. Era un viaje muy largo, por lo que siempre lo habíamos pospuesto, rezando para que los cazadores furtivos fueran mutilados por los osos y no tuviéramos que hacer el largo viaje. Tuvimos que conducir durante unas 15 horas, antes de que el terreno se volviera demasiado difícil para los vehículos todoterreno. Tuvimos que caminar el resto del camino, lo que nos obligó a acampar. Me sentí bastante incómodo cuando llegó la noche. Acampar es una norma para nosotros, pero estábamos más lejos de la civilización de lo que habíamos estado antes, y el incidente anterior todavía rondaba mi mente. Pietro me ofreció una botella para aliviar mis preocupaciones, pero no quería intoxicarme por si nos atacaba algún ciervo demoníaco. La noche transcurrió sin incidentes, pero seguí sin dormir mucho. Continuamos nuestra caminata hacia el supuesto punto caliente de cazadores furtivos. Llegamos, miramos alrededor pero no encontramos nada. No parecía haber señales de actividad humana en ningún lugar de la zona. Malditos rumores, murmuró Pietro mientras sacudía la cabeza con frustración. Normalmente deberíamos alegrarnos de no encontrar nada, pero esta vez estábamos agotados y de mal humor. Entonces nos sobresaltó un fuerte bramido que resonó en el bosque. ¿Qué coño ha sido eso? Pietro sacó su rifle y apuntó en la dirección del ruido. Aunque iba en contra de nuestros instintos, tuvimos que ir a investigarlo. Llegamos a una pequeña cresta, que daba a un claro. En medio del claro un grupo de 5 ciervos estaban acurrucados juntos. Sus cabezas estaban inclinadas hacia abajo, como si estuvieran pastando. Nos dimos cuenta de que todos parecían hacer movimientos bruscos y violentos, como si estuvieran tratando de perforar el suelo con sus cuernos. Pietro disparó un tiro al aire, intentando que se dispersaran. No se movieron. Si usted tiene algún conocimiento básico sobre la vida silvestre sabe que los ruidos fuertes repentinos hacen que casi cualquier animal salga corriendo. Disparamos un par de veces más al aire, pero seguían sin reaccionar. En un pequeño momento de locura, decidimos acercarnos con calma, para ver mejor qué coño estaban haciendo. Al acercarnos, nos encontramos con el desagradable hedor de la podredumbre y la mierda. Eso es un puto oso. Pietro señaló al suelo delante de los ciervos. Para nuestro desconcierto colectivo, había un gran oso pardo adulto. Estaba en estado de descomposición, lo que significaba que llevaba muerto al menos 4 o 5 días. Los ciervos jadeaban y gemían mientras corneaban el cadáver una y otra vez. Parecían gravemente desnutridos y exhaustos. El cuerpo del oso estaba completamente destrozado, excepto la cabeza, que por alguna razón habían dejado completamente intacta. Nos quedamos helados en el suelo, mientras veíamos esta horrible escena. ¿Cómo derribaron a un oso? ¿Cómo coño es posible? Le pregunté a Pietro. Sacudió la cabeza con incredulidad, mientras levantaba el rifle y disparaba a uno de los ciervos. Más tarde explicó que quería una muestra de sangre. En cuanto el ciervo cayó al suelo, los demás dejaron de hacer lo que estaban haciendo y se volvieron para mirarnos. Estaban cubiertos de sangre podrida y trozos de carne. No cargaron ni mostraron ningún comportamiento agresivo. Nos miraban fijamente, sin inmutarse ni pestañear. Pietro había cambiado de opinión sobre la muestra de sangre en ese momento, y comenzó a retroceder lentamente. Seguí su ejemplo, y levanté mi rifle, por si acaso. Cuando llegamos a la cresta, reanudaron su ataque, una vez más sin prestarnos atención. Ya habíamos terminado. No acampamos esa noche y seguimos caminando a paso ligero hasta llegar a nuestros vehículos todoterreno. Ninguno de nosotros dijo una palabra en todo el camino a casa, excepto un ocasional joder. Ese incidente realmente jodió algo en Pietro. Tardó un par de semanas en volver al bosque conmigo. Estaba completamente convencido de que los ciervos estaban siendo manipulados por una bruja o algo así, de lo que no estoy muy seguro. No creo en brujas y todo eso, solo creo que la naturaleza está mucho más jodida de lo que creemos.
Hemos estado alejados de la naturaleza durante tanto tiempo porque elegimos vivir en ciudades, que probablemente hemos olvidado lo temible e impredecible que puede llegar a ser. Aún así, había algo raro en esos ciervos. Todavía no tengo una explicación. Un día recibimos una llamada de las autoridades locales. Al parecer hacía tiempo que no veían a un anciano que vivía solo en una cabaña remota. Querían que los llevásemos a la cabaña, ya que no estaban acostumbrados a terrenos que no fueran calles asfaltadas. Los llevamos hasta la cabaña, y aparcamos a pocos metros de la puerta principal. Ya estaba bastante claro que algo había pasado. La puerta estaba completamente derribada de sus bisagras. La cabaña estaba vacía. Los agentes nos pidieron que les ayudáramos en la búsqueda y accedimos. La teoría inicial era que se lo había llevado un oso, lo que parecía bastante plausible teniendo en cuenta la puerta jodida. Nos dispersamos y seguimos cualquier rastro que pudiéramos encontrar. Pasó una media hora, antes de que uno de los oficiales llamara algo. Sonaba un poco agitado, pero nos dio indicaciones detalladas de dónde estaba. No nos dijo lo que había encontrado, sino que dijo querréis ver esto vosotros mismos. Cuando llegamos hasta él, no estaba claro lo que había encontrado, ya que nada parecía fuera de lugar. Ni ramas rotas, ni rastros, ni nada. Solo señaló un gran árbol frente a él. Colgado de una de las ramas más altas, estaba el cadáver de un ciervo fresco. Pero aún no entendíamos qué tenía que ver con el caso. Entonces nos dimos cuenta de algo aún más extraño. Más arriba en el árbol, había un cadáver de oso. Algo había matado a un oso, y luego lo había colocado en el árbol. Sabía que los leopardos y otros grandes felinos hacían esto para su posterior consumo. Pero no hay leopardos ni tigres donde esto tuvo lugar. Los oficiales parecían inquietos y echaban miradas nerviosas por encima del hombro. Nos quedamos como un grupo después de eso, y miramos alrededor de otro par de horas antes de que lo llamamos. Al volver, pasamos de nuevo por delante del árbol. El ciervo se había ido, dejando solo algunas ramas ensangrentadas. Aceleramos el paso y salimos de allí sin mirar atrás. Hubo un invierno en el que tuvimos un incidente bastante horrible. Como es de esperar, los inviernos pueden ser muy duros, con toneladas de nieve y 40 grados bajo cero. Si alguien desaparece, se le da inmediatamente por muerto, porque es imposible mantener la temperatura corporal durante mucho tiempo sin ir bien equipado. Y cuando desaparece el hijo de alguien, es lo peor. La policía volvió a solicitar nuestra ayuda, porque una madre había denunciado la desaparición de su hija de 6 años. La idea de pasar horas en el frío cortante no era agradable, pero no podíamos hacer la vista gorda ante la desaparición de una niña. La madre había dejado a sus hijos jugar fuera, cuando uno de ellos empezó a correr hacia la arboleda. Llevaban un rato gritando su nombre, pero no la encontraban. Entonces llamaron a la policía, que nos llamó a nosotros. Cuando llegamos a la zona de búsqueda, llevaba desaparecida unas 2 horas. Seguimos un rastro que sospechamos era de ella. Se prolongó mucho más de lo que una niña de esa edad debería ser capaz de correr. Entonces simplemente se detuvo. No hubo esquives, rasguños ni ningún signo de, bueno, nada. Fue como si se hubiera desvanecido en el acto. Examinamos las huellas, para ver si había retrocedido o algo, pero no había señales claras de huellas dobles. Pieter estaba visiblemente enfadado y frustrado. Preguntamos a los otros niños por qué había empezado a correr hacia el bosque. No tenían una respuesta clara, pero afirmaron que había empezado a correr sin previo aviso. Los niños temblaban y lloraban, así que pedimos a la madre que volviera a su casa mientras seguíamos buscando. Un agente les siguió hasta su casa, para que se sintieran más seguros. Unos 15 minutos después, uno de los agentes recibió una llamada en su walkie-talkie. Podíamos oír el sonido de la madre lamentándose en el fondo. Habían encontrado a la niña. La encontraron sentada en el escalón de la puerta trasera. Estaba muerta y casi congelada. Solo llevaba una chaqueta y unos pantalones normales, teniendo en cuenta que solo iba a jugar un rato al aire libre. La madre había cerrado las puertas con llave antes de salir, porque no quería que les robaran la casa mientras estaban fuera. Hasta hoy se me saltan las lágrimas cuando pienso en ello. Pero todavía tengo algunas preguntas sin respuesta en cuanto a lo que había sucedido. La solución obvia es que había vuelto a casa, y se había congelado al no poder entrar. Pero sigo pensando que hay algo más.
Si había vuelto corriendo, ¿cómo es que ninguno de sus hermanos ni su madre se dieron cuenta de su presencia? ¿Por qué no respondió a sus llamadas? ¿Cómo regresó sin dejar huellas? ¿Cómo es que estaba casi congelada, a pesar de que solo llevaba desaparecida unas 4 horas? Ninguno de los vecinos había visto nada extraño, así que no había nada que investigar. La madre se culpó a sí misma y se volvió alcohólica. Todavía pienso en ese incidente todos los días. Por alguna razón me afectó más que a los 4 chicos que habían sido mutilados. He aquí algunos incidentes más breves que no pueden convertirse en historias muy detalladas. Una vez vi a una sierva madre morder a uno de sus cervatillos por la cabeza, y empezar a sacudirlo violentamente hasta que se le partió el cuello. Luego lo dejó caer al suelo y le dio un par de codazos, como si no entendiera lo que había hecho. No me quedé a observar porque estaba un poco asustado. Encontré un ciervo muerto junto a un árbol. Las marcas en el árbol, junto con las marcas en la cabeza del ciervo, sugerían que había golpeado su cabeza contra el tronco del árbol hasta morir. Se tomó una muestra de sangre. Completamente sano. Tropezó con una presa fresca en el invierno. Un ciervo al que le faltaba la mitad de la cara y el cuello. Un gran agujero en su abdomen, con las tripas colgando. Cuando le pincho la herida para comprobar la temperatura, el jodido bicho suelta un aullido y se levanta. En completa incredulidad, mientras este desastre sangriento gira su cabeza para mirarme, y comienza a caminar tranquilamente. Se desploma después de unos 10 metros, y no vuelve a levantarse. Esto será lo último que diga por ahora. Estoy bastante cansado, y es agotador revivir todos estos horribles recuerdos. Puede que mañana publique más, pero por ahora os dejo con esto. Había estado saliendo con una chica durante un par de semanas. Por alguna razón ella encontró mi trabajo caliente, y pensó que yo era una especie de tipo macho. Le seguí la corriente, porque estaba buena. También enganchó a Pietro con una de sus amigas. Vivía en una de las casas más lujosas de la ciudad, con una bonita vista del bosque desde el salón. Decidimos tener una cita doble en su casa, donde veríamos una película y cenaríamos. Por supuesto, Pietro no tardó en irse a la habitación de invitados con su chica. Decidí no perder el tiempo tampoco, y empecé el tiempo sexy también. En este punto admito que había descuidado un poco mis deberes. Pietro y yo ni siquiera habíamos ido al bosque ese mes, y no habíamos respondido a ninguna llamada sobre animales enfermos o cazadores furtivos. Habíamos quedado atrapados en nuestras propias vidas personales. Sinceramente, me sentí bien descansando del trabajo, ya que nunca estábamos fuera de servicio. Nos quedamos dormidos en el sofá, en el salón. En algún momento de la noche me desperté. Era una noche preciosa y estrellada. Me acerqué a la puerta de cristal que daba a la terraza para ver mejor el cielo. Después de unos minutos, veo algo a lo lejos. El débil brillo de los ojos, de algo que me miraba intensamente. Me quedé inmóvil y observé a esta criatura desconocida, que lentamente empezó a caminar hacia mí. Cuando se puso dentro de la luz que emanaba de la casa, se reveló como un ciervo rojo de tamaño mediano. Siguió caminando hacia mí, sin parpadear ni apartar los ojos de mí. Caminó directamente hacia el cristal, lo que pareció desconcertarlo. Empezó a empujar el cristal, lo que se convirtió en un violento empujón. En este punto empecé a retroceder, todavía en completa incredulidad por lo que estaba ocurriendo delante de mí. La novia se despierta, debido a los fuertes golpes en el cristal. ¿Qué está pasando, Anon? Pregunta, aún medio dormida. Antes de que pueda responderle, el ciervo empieza a soltar esos gritos guturales, mientras intensifica su embestida. Rompe el cristal. La novia grita y Pietro baja corriendo las escaleras para ver qué pasa. El ciervo se acerca tranquilamente, como si no acabara de atravesar una puerta de cristal. Sigue haciendo esos horribles ruidos mientras se acerca a mí. Intenté retroceder, pero pisé un cristal y me caí de culo. El ciervo me observaba con ojos impávidos, mientras seguía bramando. La novia seguía gritando. De repente me ensordeció el sonido de Pietro descargando su pequeña arma de mano. Golpeó al ciervo varias veces, pero falló, causando muchos daños materiales. El ciervo cae al suelo con un ruido sordo y húmedo. Hasta el día de hoy le estoy agradecido a Pietro por traer su arma. La novia rompió al día siguiente. Dijo que yo estaba maldito, que tenía mala suerte, pero que no quería saber nada de mí. Sigo durmiendo con las persianas puestas.
No quiero ver otra ventana en la noche, sobre todo cuando sé lo que puede haber al otro lado del cristal. Puede que haya ignorado el bosque, pero él no me ha ignorado a mí. He vuelto. Compartiré con vosotros un par de historias más. Una vez me encontré perdido con Pietro en una tormenta de nieve. Estábamos tan jodidos como podíamos estar, sin refugio ni forma de encender un fuego. La nieve caía tan densamente que no podíamos ver más allá de unos metros delante de nosotros. El viento era tan frío que mis labios empezaron a sangrar. Estuvimos dando vueltas durante una eternidad, hasta que dimos con una vieja y decrépita cabaña de casa. Nos costó desmontar el quad porque teníamos la ropa congelada. Todavía recuerdo cómo Pietro temblaba y rechinaba los dientes. La cabaña estaba completamente vacía, pero tenía una sencilla chimenea y algo de leña semiseca. Mientras estábamos allí sentados, calentándonos lentamente junto al fuego, tuvimos un momento de pavor absoluto, cuando nos dimos cuenta de que podíamos morir de verdad. Joder. No sabíamos cuánto duraría la tormenta, y no teníamos mucha leña para quemar. Pietro se puso de pie y murmuró a la mierda. Waiterenon. Salió y regresó unos minutos después con un hacha. Por un breve instante, me pregunté si iba a acabar con mi sufrimiento. Para mi alivio, empezó a golpear las tablas del suelo. Usa esto como leña. Mantendrá el fuego encendido un rato más. Bendito seas, Pietro, y tu cerebro demente. Al final probablemente quemamos la mitad del suelo de la cabaña, lo que reveló más y más la fría suciedad de debajo. Y, por supuesto, había restos de un par de personas ahí abajo. Estábamos esperando a que pasara la tormenta, atrapados en una puta cabaña asesina. Los restos parecían muy viejos, afortunadamente, solo restos esqueléticos polvorientos. Debatamos seriamente si debíamos irnos o quedarnos. Decidimos quedarnos, porque tendríamos más posibilidades de sobrevivir contra un asesino ruso psicópata que contra la tormenta. En un momento juro que oímos a alguien acercarse a la cabaña, solo para huir en el desierto. No tiene sentido, porque solo un mongolo mentalmente trastornado tendría las pelotas de vagar por ahí fuera. Además, estábamos en una cabaña con cadáveres bajo el suelo. Nos sentamos con nuestros rifles listos, por si acaso. Después de un largo rato, la tormenta comenzó a amainar. Salimos de la cabaña, desenterramos nuestros outfits de la nieve y regresamos al pueblo. Navegar era mucho más fácil, ahora que podíamos ver por dónde íbamos. E inmediatamente fuimos a la estación de policía. Se sorprendieron de vernos, ya que nos habían dado por desaparecidos, muertos. Les contamos lo de la cabaña, y quedamos en indicarles el camino al día siguiente. Dormí unas 14 horas, después de sumergirme en una bañera de agua caliente, el mejor sueño que he tenido nunca. Nos reunimos con los oficiales, y los guiamos a través del bosque hasta la cabaña. Había desaparecido. No había rastro alguno de ella. Los rastros dejados por nuestros cuatriciclos eran muy claros, e incluso el lugar donde los desenterramos. Pero la cabaña no estaba allí. Había una zona despejada, donde había estado, pero no había nada más que una capa fresca de nieve. Los oficiales parecían irritados y dijeron que estábamos perdiendo el tiempo. Dijeron que debíamos estar alucinando o que habíamos bebido demasiado de la cerveza casera de Pietro. Sigue sin tener sentido para mí. Nunca encontré una explicación. Pietro y yo estábamos en una de nuestras excursiones a principios de otoño, cuando nos cruzamos con un cazador presa del pánico. Nos rogó que ayudáramos a su amigo, que había sido atacado por un oso más arriba en el sendero. Nos acompañó hasta el lugar del incidente, pero ya era demasiado tarde. Su amigo estaba hecho polvo. La cara arrancada, las tripas destripadas y los miembros doblados en posiciones antinaturales. Casi vomito al verlo. Decidimos que ese oso era demasiado peligroso para dejarlo vivo, ya que vagaba cerca de la ciudad. Empezamos a buscar huellas, para tener una idea de hacia dónde se dirigía. El cazador estaba sentado contra un árbol, demasiado sorprendido para reaccionar. Siguió describiendo a la criatura como un oso, cuando le preguntamos. La cosa es que solo encontramos huellas de ciervo en la escena. En contra de nuestro buen juicio, empezamos a rastrear al maldito. Juro que había una corriente constante de sudor frío corriendo por mi espalda, mientras cazábamos a este hijo de puta desagradable. Honestamente, hubiera preferido rastrear a un oso en ese momento. Llegamos a un claro, donde encontramos un trozo de la cara del tipo colgando de un arbusto espinoso.
Estábamos cagando ladrillos como para construir un nuevo muro de Berlín, pero seguimos caminando. Finalmente vimos al cabrón. Vagaba sin rumbo en círculos, casi como si su brújula interna se estuviera jodiendo. Esta vez fui yo quien le disparó. No podía dejar que Pietro tuviera toda la diversión. Golpe en la cabeza. Muerte instantánea. Aún le colgaban trozos de carne de la cornamenta. Tuvimos que recoger los trozos individuales y ponerlos en una bolsa de plástico, para poder llevarlos a la morgue con el resto del cuerpo. Nos daban arcadas mientras lo hacíamos, era jodidamente horrible. Terminamos llevando al cazador conmocionado de vuelta con nosotros, para que pudiera dar su testimonio. ¿Por qué nos dijiste que era un oso? Pietro le preguntó. Nunca me habríais creído, respondió. Si lo hubieras sabido. Pietro y yo estábamos una noche en su apartamento, compartiendo historias y bebiendo, sentados en su pequeño balcón, y fumando cuando recibimos una llamada de la comisaría de policía. Había habido extraños avistamientos de un animal grande, presumiblemente un oso, merodeando por la zona. Algunos lugareños estaban bastante asustados y lo habían denunciado a la policía. Por supuesto caía bajo nuestra jurisdicción. Decidimos que lo comprobaríamos por la mañana. No teníamos ganas de perseguir a una criatura grande no identificada, mientras estábamos medio borrachos y el sol se había puesto. Nos quedamos sentados unos minutos más, charlando, cuando un chillido ensordecedor resonó más allá de la línea de árboles. Guardamos silencio durante un par de minutos. Joder, qué fuerte, dijo Pieter. No jodas, gilipollas. Decidimos comprobarlo. Comienzo de la operación rusos medio borrachos en celo. Caminamos sin rumbo, apuntando con nuestras linternas y rifles en la oscuridad. Tienes que estar de coña, gritó Pieter. Había encontrado grandes huellas hendidas. No me digas que es otro puto ciervo, lo juro por Dios. Sonaba enfadado y cagado de miedo a la vez. Crujiendo detrás de nosotros. Nos giramos al instante y apuntamos al sonido. Dos ojos brillantes reflejan nuestras linternas. Suelta un jodido chillido, y carga contra nosotros. Ambos lo encendemos de una puta vez, mientras nos cagamos en los pantalones. Es un jabalí. Un puto jabalí. Pero era tan jodidamente grande, que inicialmente pensamos que era un oso. La foto es inquietantemente similar al bastardo que disparamos. Al menos no era un puto ciervo, dije. Piet soltó una risa nerviosa, y sacudió la cabeza asombrado por la puta bestia que teníamos delante. Honestamente, no sabía qué hacer con ella. No habíamos traído nuestro SAF, y la cosa era demasiado pesada para cargarla. Decidimos dejarlo para que los lobos lo hurgaran. La policía nos creyó esta vez. Algunos de los cerdos de ahí fuera pueden crecer hasta tamaños enormes, tienes suerte de que no te cogió. Otra cosa de la que preocuparse, de puta madre. La mayoría de la gente no lo sabe, pero hay montones de sistemas de cuevas, sin cartografiar ni explorar por toda Rusia. Este es también el caso de donde yo vivía. No era raro que Pietro y yo nos tropezáramos con una o dos cuevas en nuestras excursiones. Muchas leyendas locales rodean las cuevas, como una ciudad subterránea de gentes subterráneas, aquelarres de brujas, animales prehistóricos, etc. Sea como fuere, los sistemas de cuevas siempre me han parecido fascinantes. Es como entrar en un mundo nuevo, donde no se aplican las mismas reglas. Así que cuando la policía organizó un equipo de rescate para ayudar a un adolescente que se había quedado atrapado en una de nuestras cuevas, no dudé en ofrecerme voluntario. En ese momento, Pietro y yo éramos respetados y apreciados por la policía, que confiaba en nosotros y nos incluía en algunos de sus trabajos. Pietro no vino esta vez, porque estaba demasiado resacoso. Tal y como estaba el caso, dos adolescentes habían intentado explorar un sistema de cuevas local que tenía unos desniveles muy pronunciados. Uno de los chicos perdió el equilibrio y cayó en la oscuridad. Aún estaba vivo, pero se había roto el tobillo y no podía salir. En lugar de quedarse atascado, su amigo había optado por pedir ayuda. Nos abrimos paso a través de la cueva, asegurándonos de vigilar nuestros pasos. El suelo de la cueva estaba húmedo y cubierto de algas, así que no fue una sorpresa que el chico resbalara. Cuando llegamos a la bajada, le iluminamos con nuestras luces. Nos saludó y sonrió, sabiéndose salvado. Empecé a descender por la escarpada pared de roca con una cuerda atada a la cintura.
Cuando llegué abajo, até al chico a la cuerda y di la señal a los agentes para que empezaran a subirlo. Se fue por ahí, me dijo el chico, y señaló un estrecho pasadizo al fondo de la cueva. ¿Perdón? Le pregunté, preguntándome si se habría golpeado la cabeza al bajar. Mi amigo volvió a buscarme y me dijo que había encontrado una salida por ahí. Estaba confuso, pero le dije, tu amigo está ahí arriba, con los demás. Su cara se puso completamente pálida en el acto, pero sí estaba aquí abajo conmigo. Se fue por ahí. Me invadió una sensación de inquietud que traté de ignorar. Ahora estaba atrapado en el fondo de este pequeño abismo, hasta que tiraron la cuerda de nuevo. Y este chico dice que alguien estaba aquí abajo con él, aunque su amigo había ido directamente a la policía. Me sentí muy expuesto, y seguí concentrándome en el estrecho pasadizo del fondo de la cueva. Apunto la linterna al suelo, y encuentro unas putas huellas que se adentran en el pasadizo. Jodidos pies descalzos. Mierda. Justo cuando estoy descargando una puta tonelada métrica de ladrillos, tiran el extremo de la cuerda hacia abajo, y me golpean justo en el hombro. Suelto un grito de terror, que esos bastardos no me dejan olvidar. Mientras me levantaban, me negué a mirar hacia abajo. Salí de allí lo más rápido posible. Que se joda lo que sea que había ahí abajo. Uno de nuestros mayores problemas con los cazadores furtivos, era que a veces dejaban atrás estas pesadas y oxidadas trampas para osos. A veces nunca volvían a por ellas, lo que significaba que algunas partes del bosque podían ser un campo minado de tobillos rotos. A veces encontrábamos cadáveres putrefactos, que habían quedado atrapados en una trampa y se habían dejado morir. Una vez casi me meto en uno, pero Pietro se dio cuenta de la cadena a tiempo para detenerme. Gracias de nuevo, amigo. Una vez nos encontramos con una de estas trampas, que había sido activada. En la trampa había una bota, con el pie todavía atado. El resto del cuerpo había desaparecido. Un gran charco de sangre, junto con pedazos de tela ensangrentados. Por lo que pudimos ver, parecía que alguien se había atascado y le habían amputado el pie. Seguimos el rastro de sangre, pero no encontramos el cuerpo. Debe haber estado con un amigo, que lo sacó de allí. La parte irónica es, que las trampas para osos son bastante fáciles de romper, si sabes de qué pasador tirar. El pobre hombre perdió su pie por culpa de un cazador furtivo. Nos llevamos el pie y preguntamos en la comisaría. No habían tenido ningún informe de gente jodida por trampas para osos. Este tipo ni siquiera fue al hospital. Esto significaba que había sido un cazador furtivo, o simplemente un duro hijo de puta. Nunca lo encontré, ni escuché de él desde entonces. Aún así, encontrar un pie cortado nunca es agradable, especialmente cuando sabes el tipo de mierda que hay ahí fuera. Pietro me mostró una vez un asentamiento abandonado que había encontrado en su día. Aunque teníamos más o menos la misma edad, yo era más de ciudad que él. Siempre había vivido en las zonas menos pobladas, y pasó gran parte de su infancia y adolescencia explorando el bosque. Rara vez hablaba de su infancia, sobre todo por culpa de su padre alcohólico, que les pegaba a él y a su madre. Pero confiaba en mí, y a veces se abría, después de una botella o dos. Para él, explorar el bosque era una forma de escapar de su hogar disfuncional, por eso tenía un mapa interno bastante bueno del lugar. Condujimos durante un par de horas, hasta que llegamos al asentamiento. Parecía podrido, y viejo como el infierno. La mayoría de los edificios eran de madera, a punto de derrumbarse en cualquier momento. Algunos estaban hechos del típico hormigón soviético, y parecían tan estables como nuestra economía. Aún así, decidimos explorar un poco, por si acaso. Después de todo, este lugar habría sido una base increíble para los cazadores furtivos. Las casas estaban vacías, salvo por algunos muebles húmedos y un par de estufas. Las estructuras de hormigón, por otro lado, todavía tenían algunas cosas interesantes por ahí. Encontramos algunas cajas húmedas de dinamita vieja, lo que nos hizo pensar que se trataba de un antiguo pueblo minero. Seguro que había una gran cantera a pocos kilómetros, que descubrimos más tarde. Muchas de las cosas que encontramos estaban demasiado oxidadas como para distinguir lo que habían sido, todo lo demás estaba en un estado de descomposición que nos hizo pensar que no era seguro jugar demasiado con ellas. No es raro encontrar antiguas ciudades mineras abandonadas, que nunca fueron puestas en un mapa, así que no nos tomamos ni un segundo para preguntarnos por qué habían sido abandonadas.
Es decir, hasta que vimos el maldito ciervo. Pietro me dio un codazo ansioso en el hombro, y señaló a la derecha de nosotros. Había un gran ciervo observándonos desde detrás de una de las casas. Cuanto más mirábamos a nuestro alrededor, más ciervos veíamos. Había unos 10 o 12, observándonos. No parecían amenazados por nosotros, sino más bien como si se estuvieran asegurando de que íbamos a salir de allí. Nos acercamos lentamente a nuestros vehículos todoterreno, mientras estos cabrones nos seguían en silencio, sin parpadear ni hacer ruido. Cuando llegamos a nuestros Alps, debatimos si debíamos encenderlos o no, pero decidimos no hacerlo, porque no queríamos que una manada de ciervos demoníacos sedientos de sangre nos atacaran. Nos pusimos en marcha, considerándonos afortunados, ya que no habían decidido jodernos. Recuerdo mirar hacia atrás, cuando estábamos a unos 100 metros, y ver más de 20 ciervos parados, inmóviles. A la mierda con eso, gritó Pietro, mientras salíamos corriendo de la zona y volvíamos a la ciudad. Nunca volvimos, pero a menudo hablábamos de ello. Él creía firmemente que los ciervos tenían algo que ver con el abandono del asentamiento. Yo no estoy tan seguro, pero definitivamente no creo que esté fuera de la cuestión. Que se jodan los ciervos y sus jodidos misterios. En ese momento, la policía conocía nuestros diversos encuentros. No nos creían, pero nos respetaban lo suficiente como para no burlarse de nosotros. Después de todo, habíamos recuperado bastantes cuerpos para ellos, que habían sido jodidos hasta el infierno por ciervos. Todo cambió cuando uno de los agentes, uno de mis amigos, desapareció. Había respondido a una llamada sobre unos niños que decían haber sido acechados por un extraño anciano mientras jugaban en el bosque. Por alguna razón, había salido solo a investigar. Eso fue hace 16 horas, y nadie había oído hablar de él desde entonces. Pietro y yo ayudamos en la búsqueda, ya que ambos le conocíamos bastante bien. Horas de búsqueda no dieron nada. Entonces, alguien encontró su pistola en el suelo. Había sido disparada 2 veces, pero no pudimos encontrar los casquillos. Uno de los oficiales había traído un perro de búsqueda. Olfateó el arma y empezó a correr hacia el bosque, obviamente rastreando algo. Lo seguimos lo mejor que pudimos, pero la maldita cosa era muy rápida. De repente, el bosque se llenó con el sonido de ladridos agresivos y quejidos. Llegamos al lugar por donde se había ido el perro, y encontramos, gran sorpresa, un puto ciervo. De una de sus astas colgaba el cuerpo sin vida del oficial. Le había atravesado la garganta y salido por la boca. Fue tan jodidamente grotesco, que todavía se me hace un nudo en la garganta cuando pienso en ello. Era mi amigo, y ese puto ciervo lo había matado. Se quedó completamente quieto, con la cabeza lastreada por el oficial. El perro gimoteó y le gruñó, pero no se acercó ni 1 milímetro a él. Uno de los policías le disparó, lo que provocó que todos lo encendiéramos. Recuperar su cuerpo aún permanece en mi mente como una de las cosas más duras que he hecho nunca. Después de ese incidente, los oficiales siempre tomaron en serio nuestras reclamaciones. Incluso nos ofrecieron refuerzos cuando salíamos de excursión. Sin embargo, todavía me pregunto sobre ese viejo. ¿Los niños se lo imaginaron? Pietro seguía insistiendo en que algo sobrenatural estaba manipulando a los ciervos, haciéndolos agresivos y locos de remate. Yo me inclinaba más por la teoría de que los ciervos son, por naturaleza, unos locos de remate. En un momento estábamos revisando un posible campamento de caza furtiva. Cuando llegamos, fuimos recibidos por 2 hombres mayores, que inmediatamente comenzaron a interrogarnos. Les explicamos la situación y les pedimos que se hicieran a un lado para que pudiéramos inspeccionar su campamento. Era un campamento bastante normal, con algunas pieles y animales recién cazados. Pero los hombres parecían muy nerviosos, como si ocultaran algo. Comenzamos a interrogarlos, hasta que se quebraron. Admitieron que habían disparado y matado unos 7 u 8 ciervos la noche anterior, pero no habían recuperado ni uno solo de sus cadáveres, y simplemente habían huido de la zona. ¿Qué clase de cazador mata animales, solo para dejar que se pudran, ¿Por qué coño lo has hecho? Les preguntó Pietro, con una sensación de urgencia en la voz. Explicaron que estaban sentados en un puesto de caza de ciervos, esperando para disparar a algún ciervo desafortunado. Entonces vieron uno, que caminaba directamente hacia ellos. Cuando le apuntaron, vieron sus ojos a través de sus visores.
Los miraba directamente, pero caminaba tranquilamente hacia ellos. Fue entonces cuando escucharon el chasquido de una rama, y se dieron cuenta de que su escondite estaba siendo rodeado. Todos tenían la misma mirada sin vida en los ojos. Ninguno de ellos hizo ruido, ni ningún movimiento brusco. Cuando habían rodeado completamente la persiana, empezaron a mostrar expresiones agresivas, y comenzaron a bramar a los cazadores. La persiana estaba levantada a unos 3 metros del suelo, y sostenida por 4 pilares de madera. Los ciervos empezaron a embestir los soportes, mientras seguían bramando. Los cazadores se cagaron de miedo y empezaron a disparar a los ciervos uno a uno. Después volvieron corriendo a su campamento, y no habían vuelto a salir de casa desde entonces. Nos mostraron el camino a su persiana, y efectivamente, había varios cadáveres de ciervos tendidos en la base de la misma. Había marcas visibles en los soportes, que respaldaban su afirmación. Entonces nos preguntaron si iban a tener problemas por lo que habían hecho. Les dijimos que no, que mientras no hicieran nada con los cadáveres, no presentaríamos cargos. Normalmente les habríamos hecho pagar una tasa, pero viendo que habían tenido un encuentro con el ciervo psicópata, nos compadecimos de ellos. De hecho, les dimos las gracias por ocuparse de ellos por nosotros, ya que eran una amenaza para los lugareños. Les dijimos que si alguna vez se encontraban con ciervos agresivos, debían sacrificarlos inmediatamente. Parecían un poco desconcertados mientras nos alejábamos. Nunca volvimos a verlos. Una vez, en una de nuestras excursiones, Pietro y yo acabamos cazados por una manada de lobos. Normalmente, los lobos tienden a alejarse de los humanos y evitarnos a toda costa. Pero esta vez nos perseguían literalmente, en nuestros cuatriciclos. No pude ver bien su número, pero estimo que eran unos 8 o 10. Nos persiguieron durante 1 kilómetro más o menos, cuando accidentalmente me estrellé contra un árbol, y salí disparado por los aires. Me desmayé por el impacto, pero cuando desperté, Pietro estaba sentado a mi lado, fumando. Tardé un momento o dos, antes de recordar lo que había pasado. Pero cuando miré a mi alrededor, no había lobos. ¿A dónde se han ido? ¿Los has asustado? Le pregunté a Pietro. Negó con la cabeza. Intenté ahuyentarlos, pero ni siquiera estaban interesados en ti ni en mí. Señaló hacia mi quad. Estaba casi destrozado. Lo atacaron, y siguieron arañando, mordiendo y desgarrando hasta que empezaron a sangrar por la boca. Varios dientes se incrustaron en varios lugares del ADF. No se encendía. Habían jodido completamente el motor. El ADF de Pietro estaba completamente ileso. ¿Qué cojones, hombre? Tuve que dejar el ADF y pedirle un aventón a Pietro. En este punto, estaba seguro de que la naturaleza me odiaba. Se convirtió en una especie de broma entre Pietro y yo, que había elegido el único trabajo que me obligaba a permanecer en la naturaleza durante largos periodos de tiempo a la vez, solo para la naturaleza para rechazar por completo mí. Este va a ser el último de mis posts. Va a ser largo, pero describirá el incidente que finalmente me llevó a mudarme a Europa. Agradezco de antemano a todos por leer mis divagaciones. Y especialmente a los que me creéis. Todo empezó cuando Pietro tuvo una idea terrible. Sugirió que encontráramos un punto central en el bosque, quizás cerca de un lago, o en cualquier lugar que se supiera que los ciervos frecuentaban. Entonces pondríamos una persiana, en uno de los árboles más grandes, y acamparíamos durante una semana más o menos, disparando a cualquier ciervo que pareciese raro. Al principio le llamé imbécil, ya que nuestro trabajo consistía en preservar la vida salvaje en lugar de acribillarla. Para ser honesto, yo también estaba aterrorizado ante la idea de pasar una semana entera en medio de la nada. Me llamó marica y me dio un ultimátum. O te vienes conmigo o me voy solo. No iba a dejar que mi mejor amigo se fuera solo durante una semana. Probablemente lo sabía, y lo usó como cebo. Fuimos a la ferretería local y compramos el material necesario para nuestro pequeño proyecto, tornillos, tablones de madera, cuerda, etcétera, etcétera. Luego fuimos a comprar otros suministros, como comida enlatada y agua. Cargamos los todoterrenos con todo el equipo y nos adentramos en la naturaleza. Me preguntaba por qué Pietro quería que hiciéramos algo tan imprudente y estúpido, pero pensé que ya estaba harto. No le culpé. Lo extraño era, sin embargo, que en realidad no habíamos experimentado nada antinatural durante casi medio año hasta ese momento.
Una parte de mí se preguntaba si realmente quería buscarlo, por alguna razón. Nunca me dijo por qué decidió liderar esta cruzada retardada contra los ciervos, pero aún así fui con él para poder vigilar su espalda. Finalmente encontramos un lago bastante grande, rodeado de grandes y hermosos árboles. Era principios de agosto, así que no corríamos peligro de morir congelados mientras dormíamos. Empezamos a construir nuestra persiana, que acabó siendo más bien una plataforma de madera, a 5 o 6 metros del suelo con una gran vista del lago. Cuando terminamos, el sol se estaba poniendo. No habíamos visto señales de vida salvaje mientras construíamos nuestra persiana, pero supusimos que se debía a la cantidad de ruido que hacíamos. Nuestro plan tenía un gran defecto, que no nos habíamos dado cuenta. Malditos mosquitos. No teníamos cobertura y estábamos justo al lado de la maldita capital de los mosquitos de Rusia. La primera noche no vimos nada extraño, salvo las caras hinchadas de los demás. Al amanecer del día siguiente, nos despertamos con el sonido de algo chapoteando en el agua. Nos asomamos por el borde de nuestra persiana, y vimos una cierva, junto con 2 cervatillos. Los observamos durante unos 15 minutos, antes de determinar que eran bastante normales. Incidentes similares ocurrieron de vez en cuando los 2 primeros días, nada fuera de lo común. Me sentí aliviado, y me preguntaba si habían emigrado a algún nuevo lugar, la planificación de aterrorizar a algunos nuevos guardabosques. Pero por alguna razón, Pietro parecía muy tenso y maldecía en voz baja. «Oye, Pietro, ¿qué pasa, tío?» Me miró con expresión hueca, y se sentó a mi lado. Me explicó que había tenido pesadillas con el ciervo. Pensó que si mataba a alguno, podría demostrarse a sí mismo que no tenía nada que temer. El pobre no había dormido bien en más de un mes. Casi se echa a llorar mientras me contaba estas cosas, lo que me demostró lo cerca que estaba este tipo del límite. Tuve que ayudarlo, así que me quedé con él y lo vigilé mientras dormía la siesta. No le había dicho nada, pero en realidad había estado investigando cuánto me costaría irme de Rusia. No le había dicho nada, porque en realidad no estaba planeando nada. Además, no me sentía capaz de dejarlo atrás sin más. No perdí de vista los alrededores durante varias horas, y casi decidí tumbarme a disfrutar de las vistas del lago, cuando oí algo que se acercaba a nuestra izquierda. De la arboleda salió un ciervo solitario. Esperé un poco para ver si se comportaba de forma extraña antes de despertar a Pietro. Inclinó la cabeza e hizo un gesto como si hubiera empezado a beber del lago, aunque no estaba cerca de la orilla. Eso fue prueba más que suficiente para mí, y lentamente sacudí a Pietro hasta que despertó. Al instante se arrastró hasta la orilla, y miró al ciervo, sonriendo con algún tipo de satisfacción sádica. Le apuntó con su rifle, y disparó. Un impacto directo al pecho. Soltó un suspiro de alivio y se echó a reír. Oímos el sonido de varios animales caminando entre los árboles, pero nunca vimos a ninguno. Casi parecía que ese ciervo solitario había sido un cebo, para ver cómo reaccionábamos. Esto solo alimentó la paranoia de Pietro. Prácticamente temblaba de miedo cada vez que oíamos algo merodear por la arboleda. A veces aparecía un ciervo en la orilla opuesta del lago, pero por más que Pietro y yo le disparábamos, nunca le dábamos. Por la noche, nuestra principal fuente de luz era una linterna, que funcionaba con petróleo. Una parte de mí siempre sospechó que era una idea horrible usarla en una persiana de madera seca. La quinta noche de nuestra cruzada, la mierda golpeó el ventilador. Seguimos viendo el brillo de los ojos de varios animales, pero cada vez que mirábamos a través de nuestros visores no había nada. Parecía que estaban jugando con nosotros. Pietro comenzó a disparar al aire, tratando de disuadir a los malditos de lo que sea que estuvieran haciendo. Pero, por supuesto, no funcionó. Cogí la linterna, y la levanté más alto, para iluminar mejor el suelo. Cuando me levanto, me mareo y me caigo. Dejo caer la linterna, lo que provoca un maldito infierno. Abandonamos todo y descendemos por la cuerda. Mi rifle estaba allí arriba, junto con la mayor parte de mi equipo favorito. Mientras estábamos allí, en la noche, la persiana iluminaba mucho más que la linterna. Todavía me estremezco al pensar. La mayor manada de ciervos que había visto nunca, estaban de pie en la arboleda, todos sus ojos estaban iluminados por las llamas, dándoles un aspecto infernal. Pietro está prácticamente hiperventilando en este punto, y hace una carrera hacia nuestro ADF. Arrancamos y salimos de allí.
Nunca miramos atrás, para ver si nos seguían o algo en todo el camino de vuelta. Seguimos conduciendo, y soltando gritos de adrenalina mezclados con terror real. Cuando volvimos, Pietr se fue a casa sin decir nada. Fui a mi apartamento y me aislé completamente del resto del mundo. Cerré la puerta con llave, cerré las persianas y apagué mi teléfono de mierda. Me quedé así un par de días. Entonces tuve la repentina necesidad de tomarme una copa. Ya había consumido todas las botellas de alcohol de mi apartamento, así que me fui a un bar que había en mi calle. Cuando entré, me encontré con miradas preocupadas, de la gente que me conocía. ¿Cómo estás?, me preguntó el camarero con tono comprensivo. Esto me sorprendió, porque ninguno de ellos debía saber la mierda por la que pasamos Pietr y yo la semana pasada. Podría haber sido mejor. ¿Por qué? Bueno, después del accidente de Pietr desapareciste por un tiempo. ¿El accidente de Pietr? ¿Qué coño había pasado mientras estaba en mi apartamento? Mi expresión dejaba bastante clara la situación. Oh mierda tío, pensaba que lo sabías. Entonces me puso al corriente. Pietr había hecho las maletas y alquilado un coche destartalado con la intención de largarse de la ciudad. Salió muy borracho y chocó contra un árbol a 120 km/h. El coche quedó destrozado y Pietro murió en el acto. Tras unos minutos de silencio, recuerdo que me levanté y salí de allí. Caminé sin rumbo durante horas, tratando de entender lo que había pasado. Finalmente me encontré de vuelta en mi complejo de apartamentos. Vi un trozo de papel colgando de mi buzón. Cuando lo leí, se me saltaron las lágrimas. Querido amigo, he decidido abandonar este lugar. Ya no soporto la sombra que se cierne sobre nosotros, y espero que vengas a visitarme algún día. Me ayudaste en momentos de mierda, pero esta vez no puedes ayudarme. Si decides venir, puedes encontrarme en X. No está escrito exactamente así, pero puedes hacerte una idea general. Lloré durante tanto tiempo, que me pareció una eternidad. Todavía lloro mientras escribo esto. Después de un mes más o menos, decidí mudarme de Rusia y empezar de nuevo. Sé que nunca podré escapar de mi pasado, ni de las pesadillas que siguen resurgiendo, pero puedo poner una gran distancia entre entonces y ahora. Sigo echando de menos a ese loco bastardo todos los días, y nunca olvidaré lo gran amigo que era. Ahora vivo a salvo en el corazón de una gran ciudad, lejos de cualquier bosque. A veces conduzco por algunos de los bosques más pintorescos, pero me sigue pareciendo tan falso. Los bosques europeos no tienen la misma sensación de crudeza que los rusos. A veces echo de menos mi antiguo hogar. Solo desearía que no hubiera abundancia de animales terroríficos vagando por el bosque. No he experimentado nada antinatural desde que me mudé, y por fin he aprendido a dormir bien por las noches. Hablo regularmente con un psiquiatra sobre algunas de mis experiencias, y ahora siento que controlo mejor mis miedos. Bueno, esa es mi historia. Créetela si quieres, pero para mí es muy real. Y la próxima vez que tengas la oportunidad, por favor, levanta una copa por Pietr. Honren su memoria y al hombre que fue.